Listo. Listo. Hola, ¿qué hubo pues? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Facebook Live, donde bueno, ya nos acercamos a, a la fase final de este texto de los ensayos reunidos de Wolfgang Gigerich, La violencia del alma, donde usted sabe pues que venimos hace varios meses reflexionando este texto desde sus primeros escritos, que el primero fue el de Matanzas, donde estuvimos discurriendo bastante, porque es un texto que es complejo, que tiene mucho para reflexionar y para pensar, y ya vamos en este último capítulo que se llama el Animus como negación, como el propio otro del alma. Y bueno, ustedes se acuerdan pues muy bien que, bueno, pero voy a hacer un paréntesis, que ya les quiero decir a todos que ya también, que ya están a disposición ya el tomo uno y el tomo 2 vean, pues pucha, a ver, ¿cómo es que es este relajo? El tomo uno, sí, el tomo uno y el tomo 2 de la colección de ensayos de Wolfgang Gigeris, ya sabe que lo pueden encontrar en Amazon. La idea es pues para que ustedes apoyen el proyecto que tienen los muchachos, tanto a Levica como Lucho Álvarez allá en España con la traducción. Textos que están muy bien cuidados, muy bien reflexionados, muy bien revisados. Entonces la idea es que empezamos a tener en español la obra de este psicólogo junguiano, cuyo pensamiento es muy disruptivo, como usted se ha dado cuenta, y que nos ofrece nuevas formas de pensar y de comprender el alma y pensar un poco psicológicamente. Si ustedes quieren comprender más o menos un poco cómo se da la transición del pensamiento de Jung a Hillman y a Gigerich, les recomiendo un ensayo que escribió Ale Chavarría, está en el Blodel, que sea el paso de lo analítico a lo imaginal a lo lógico. Creo que ese es un ensayo, o al menos para mí me dio muchas luces porque Ale va discurriendo ahí de cómo se consideraba inicialmente la concepción de la psicología analítica en sus primeros pasos, la reflexión de las ideas centrales también en cuanto a las estructuras psicológicas que establecía Jung y los principales pensadores de la corriente junguiana. Ya después hace una reflexión sobre el paso hacia lo imaginal, sobre cómo Hillman empieza a desliteralizar la psicología junguiana, a desustancializarla y a verla más como una perspectiva, como una forma de ver en consecución a las imágenes y a desliteralizar ideas como conceptos como el inconsciente colectivo, el inconsciente personal, los complejos, arquetipos. Entonces, es muy bueno. Y ya da un paso hacia lo lógico, que es este trabajo y esta reflexión de Wolfgang Gigeres hacia la psicología como disciplina de la interioridad. Entonces, ese ensayito es muy bueno porque entonces muestra un poco la transición. Yo lo voy a decir así, no sé si Ale estaría de acuerdo conmigo, el recorrido que hace el alma dentro de las obras de estos tres pensadores, pasando de lo sustancial a lo imaginal a lo lógico. Y ese recorrido que hace el alma a través de estos tres grandes pensadores muestran cómo ella misma se ha transformado, se lleva a un nivel de mayor abstracción, se abstrae más en sí misma y posibilita otra forma de ver y comprender. Y no se quedan los recovecos pobres junguianos carentes de pensamiento intelectual riguroso y moralista, o en el discurso imaginal de Hillman que se queda rodeando en ideas, en ideas, en ideas, o que etiqueta los fenómenos a través de los dioses, aunque el primer Hillman es genial. Entonces, a través de ese ensayo, mi lectura es así, entonces vamos a ver el recorrido que hace el alma a través de estos tres grandes pensadores. Entonces, no, te voy a dar la entrada porque ya ves que a resumir un poco el texto, pero no, mejor le doy la entrada. ¿Qué más pues, Alejo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Este, sí, efectivamente, como menciona John, vamos ya en la recta final. Posiblemente nos falten dos sesiones más para terminar este ensayo del Animus. Y, bueno, haciendo un pequeño resumen, perdón, haciendo un pequeño recordatorio de los conceptos que tenemos que tener presentes para poder asumir este punto. Porque fíjate que aunque sí es un ensayo más, digamos, menos centrado en la cultura y más centrado en el fenómeno particular, tiene sus dificultades, sobre todo porque
Nos exige, por ejemplo, poder ver estos elementos que aparecen dentro del cuento de Barba Azul. Los tenemos que ver, los tenemos que pensar a la par, ¿sí? No los podemos imaginar solamente como narrativos, que es la forma natural en la cual nosotros asumimos las especificidades de la vida, es decir, nosotros vamos narrando las situaciones y pensamos que, por lo tanto, hay una causalidad dentro de esa misma narración. Ujú. Es decir, algo viene antes, después viene otra cosa, y entonces lo que viene después responde a lo que viene antes. Y eso es, dentro del ámbito imaginal, algo muy adecuado, pero dentro de la lógica del alma, ya no responde a las propias complejidades de. Entonces, por ejemplo, en el sueño, cuando nosotros soñamos con una narrativa particular, que es con la que despertamos, ¿sí? Es decir, cuando despertamos nosotros narramos el sueño. Y entonces el sueño ya se lleva hacia un proceso de mitologización. Y por lo tanto ya no es el sueño como tal, ya es una elaboración del sueño. Y lo que nosotros le contamos a nuestro analista, sobre todo junguiano, porque es el que analiza los sueños, es una elaboración de una elaboración. Ujú. Entonces cada vez vamos refinando más el sueño, cada vez vamos soñando más el sueño en ese sentido. Y por eso Jung, cuando hablaba acerca de los sueños, decía, vamos a soñar más allá el sueño. Ujú. O sea, vamos a seguirlo soñando en este sentido. Entonces, eh, eh, en esta situación, por ejemplo, cuando nosotros asumimos un sueño, un cuento, un fenómeno psicológico particular, la perspectiva desde la cual nosotros lo asumimos es que todos los elementos que aparecen ahí suceden de manera instantánea, ¿sí? Suceden al mismo tiempo. Y además no hablan de otra cosa, sino del fenómeno mismo, no de la persona, no de la vida de los sujetos, no de las necesidades del ego, sino de el contexto en el cual el fenómeno psíquico se realiza como tal. Ujú. Y el contexto no somos nosotros, el contexto es el propio fenómeno. Ujú. Entonces, de repente nosotros tenemos esa ilusión de darnos mucha importancia y pensar que la psique que nosotros experimentamos es nuestra. Ujú. Pero nunca nos preguntamos qué pasaría si realmente nosotros somos de la psique, ¿no? Nosotros somos parte de ese proceso psíquico que se está realizando constantemente y que toma un asiento en esta individualidad que nosotros somos, ¿sí? Pero que se continúa de otras maneras y que va hacia otros objetivos que muchas veces no tienen que ver con nosotros mismos, ¿no? Por ahí estoy traduciendo poco a poco, porque sí es un trabajo pesado. Estoy traduciendo el libro de El suicidio y el alma de James Hillman. Entonces, es uno de sus primeros trabajos, de sus trabajos pioneros, muy importante, muy interesante, ¿no? Y en ese libro, por ejemplo, en la parte en la que vamos, que es en el capítulo 5, él explora esa situación, explora la diferencia entre la dimensión interna y la dimensión externa de un fenómeno, ¿sí? La dimensión externa son, digamos, todas estas positividades en la que nosotros insertamos el mismo fenómeno y al cual intentamos dar una explicación desde fuera del mismo, ¿no? Por ejemplo, la lógica del cerebro, la dinámica de los, ¿cómo se llama? De las tópicas freudianas o de los esquemas junguianos y todo eso, no son otra cosa sino explicaciones externas al fenómeno con los cuales nosotros como psicólogos intentamos atrapar su propia complejidad y hacerla entendible para nosotros. Pero se nos olvida que al hacer eso, ¿sí? Lo que estamos haciendo es sustituir al fenómeno con un esquema, con algo que viene del exterior, con un pensamiento que no le pertenece. Y por lo tanto, entonces lo convertimos en algo que no es. Ujú. Mm. Y la petición que hace Hillman ahí es curioso porque es un Hillman que todavía está a punto de escribir dentro de unos años ahí su obra magna, que es Reimaginar la psicología. Y entonces él empieza a esbozar muchos de los conceptos que va a empezar a desarrollar ya en Reimaginar. Y uno de ellos es precisamente que el fenómeno, el síntoma, ¿sí?
la imagen psicológica tiene su propia, tiene su propia verdad dentro de sí misma, tiene su propia lógica en sí. Es decir, eh, es un proceso urobórico, dice él, tautológico, se dirige todo el tiempo hacia sí mismo. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que preguntarnos no es qué teoría se ajusta mejor al fenómeno, sino más bien cuál es la teoría del propio fenómeno, la teoría que el propio fenómeno expresa. Entonces, esta diferencia, por ejemplo, entre estos dos elementos, lo exterior y lo interior al fenómeno, es lo que más tarde Gigerich llamará la diferencia psicológica, ¿no? Claro que la elaborarán de manera un poco más compleja. Sí, no, que un poco la diferencia y es que el fenómeno siempre se presenta como una apariencia. Y en esa apariencia es precisamente en la que se queda agarrado el junguiano, pero no va internamente, es decir, a lo que, yo sí lo voy a decir en términos gigerichanos, a lo que lógicamente lo constituye a sí mismo. Entonces, porque la apariencia del junguiano, por ejemplo, vamos a, no más con el cuento que estamos haciendo, mientras Bonfran se queda con la apariencia del cuento, cuando dice entonces que Barba Azul es un asesino y es un maloso y es el ánimo negativo, pero en el sentido peyorativo de la palabra, es el animus negativo y quiere violar a la inocencia entonces del ánima virginal e inocente. Entonces, el animus que presenta Bonfán es un ánimo exterior, es un animus positivo, es un animus no psicologizado. Y lo que nosotros le hemos mostrado a ustedes cuando estamos hablando de este cuento de Barba Azul es que estamos mirando la interioridad, lo que lógicamente lo constituye y el movimiento dialéctico que está haciendo el alma consigo misma. Entonces, ahí tienen ustedes una diferencia total. Que, por ejemplo, y lo que pasa también un poco con los gilmanianos es que se quedan también dándole vueltas a la idea, entreteniendo a la idea. Esto lo dice Gilman también por ahí. Ay, no me acuerdo en qué volumen es que lo dice. Bueno, no me acuerdo el volumen, pero él dice que hay que entretener la idea. Mientras que Gilman y los junguianos se quedan entreteniendo a la idea, Gigeris perfora la idea, entra la idea y sigue el recorrido interno de la idea hasta que ésta se vuelve concepto. Porque la idea es idea, pero no es idea hecha concepto, es una idea en sí. Y lo que hace Gigeris cuando interioriza en la idea, piensa la idea, abstrae la idea de sí misma, la vuelve concepto. Esa es la gran diferencia. Y ahí es, por ejemplo, el gran salto que se da dentro de la psicología de Gigeris, que Gigeris va hacia la interioridad del fenómeno, piensa el fenómeno por sí mismo, abstrae el fenómeno en sí mismo y mira el recorrido dialéctico que está haciendo el alma con ella misma en ese fenómeno. Entonces, es decir, esto lo decía Levica, es el teorizar del fenómeno, son los conceptos del fenómeno, pero no los conceptos que yo le pongo. Ay, es el complejo materno, es el complejo paterno, es el ánimo, yo no sé qué, es la sombra por allá negando, gobernándome las emociones, los sentimientos, es el viaje del héroe que estoy emprendiendo, que como diría Sloterdijk, los problemas que tiene la psicología junguiana y los junguianos en general es que hacen apuestan sin darse cuenta inconscientemente porque no son conscientes de su propia sombra, promueven una falsa conciencia ilustrada, una falsa conciencia psicológica, una falsa conciencia simbólica. Eso es lo que venden, es decir, eso es lo que vende la psicología junguiana y eso es lo que vende la terapia junguiana. Por más diga que se están individuando y todo, pero se mueven dentro de la disrupción de lo que Peter Sloterdijk llama una falsa conciencia ilustrada, porque se dan el marco de ideologías literalizadas, ideologías no pensadas, en ideologías constitutivas o ideologías simbólicas, que es la paja mental que ellos se meten pensando que van por el camino de la individuación, pero van más lejos de la individuación que cualquier otra cosa, porque ellos se mueven dentro del ámbito de una falsa conciencia ilustrada. Y lo que está diciendo ahorita Ale, que se le pone etiquetas al fenómeno o conceptos al fenómeno, lo que hace la psicología junguiana en particular es que mistifica el fenómeno, es decir, lo falsifica, poniéndole cosas al fenómeno, pretendiendo que esas son verdad, negando las que el fenómeno por sí mismo tiene. Si ustedes les preguntan al junguiano promedio particular de que el individuo carece de vida simbólica, le va a decir que sí, porque inmediatamente está
creando una falsa conciencia ilustrada, pero la realidad por sí misma está simbolizada y todo. Si careciéramos de vida simbólica y todo, pues no tendríamos lenguaje, no madrugaríamos a trabajar, no haríamos cosas pues todos los días, porque estamos atravesados por una red simbólica que nos atraviesa y que ya el mismo Jung dijo por una ya que es que los símbolos mueren y todo cambia. Entonces, esa pobreza del jungianismo, simbólicamente hablando, intelectualmente hablando, deja ver la carencia. Y la pregunta es cómo es que a estas alturas pagan 25.000 y 35.000 dólares por semejante formación tan miope y, tan pobre, y de tanta pobreza intelectual. Entonces, lo que hace Gigerich es que perfora la imagen, se mete dentro de la idea y mira y las trae a la idea de su relación con la positividad hasta que ella se extrae en sí misma, porque ese es el gran trabajo que se da dentro de la abstracción, que se ha complejizado tanto la idea sobre sí misma que se desapega de su parte fáctica, positiva, externa, para interiorizarse en ella misma. Excelente, Uy, me muy bien. pegué una Sí, sí, apasionada, sí. pero bueno. No, pero fue muy ilustrativa, John. En ese sentido, lo que nos recuerda Gehrig en eso es que el ánimos, ¿no? Otra vez, lo habíamos dicho la vez pasada, ¿no? El ánimos y el ánima no son cosas, o sea, no son objetos, ni siquiera son imágenes psíquicas, son posiciones de la propia alma frente a sí misma. Ujú. Una posición implica que, digamos, hay una perspectiva desde la cual vemos y que no observa lo mismo que otra perspectiva. Ujú. Eso los sistémicos lo llaman puntuación. Es decir, cuando nosotros estamos en un lugar, observamos la realidad desde la perspectiva que nos da ese lugar. Pero cuando estamos en otro, podemos tener perspectivas distintas. Entonces es precisamente la razón por la cual las comunidades de conocimientos tienen que ser comunidades, ¿no? Porque no podemos, no podemos crecer solos en esta situación, pues porque no vemos las mismas cosas que los otros y por lo tanto nos nutrimos de la mirada de los demás para poder asumirlo. Entonces, el ánima y el ánimos no son cosas, sino son posiciones de vida de los sujetos, pero no, perdón, no de los sujetos, del alma misma como tal frente a sí. Ujú. Por lo tanto, cuando decimos ánimos, el ánimos, dice Gehrig y lo puntualiza, no es un fenómeno, ¿sí? No es un fenómeno como tal. Al contrario, es la negación de toda fenomenalidad. Ujú. Porque es lo que hace, es decir, la posición ánimos desintegra la existencia del fenómeno como fenómeno y le permite que lo conceptual en él emerja como la realidad verdaderamente dada de su propia estructura. ¿Sí? No, y es una estructura que no es una estructura, es una estructura en movimiento, podríamos decirlo, o es puro movimiento más bien, pero puro movimiento lógico, no un movimiento en el espacio-tiempo, sino un movimiento en el pensamiento como tal. Entonces, eh, la, esto que por ejemplo nosotros nos quejamos tanto de repente de los ambientes junguianos, porque nos parece que le hacen un favor muy flaco a la herencia de Jung, ¿sí? La herencia de Jung tendría que estarse continuamente confrontando consigo misma. Ujú. Pero en muchos sentidos, ¿sí? El junguianismo tal como está constituido en las instituciones actualmente, está formado alrededor de la necesidad de conservar lo junguiano, ¿sí? Los conceptos junguianos en un estado puramente ánima, lo que llama Gehrig un estado puramente ánima, es decir, de mantenerlos virginales, eh, iguales a sí mismos todo el tiempo y sin ser alterados como tal. Entonces, esto se llega a convertir de repente en una situación muy vil en cuanto a las instituciones, ¿no? De repente, hace poco publiqué un pequeño trozo de un libro de entrevistas que le hacen a James Hillman, ¿no? Y James Hillman se queja precisamente de esta misma situación. Él dice, los junguianos no se interesan por las ideas, están en la suficiencia de que las cosas que ya conocen son lo único que tienen que conocer y por lo tanto no llevan a cabo ese proceso de trabajar con las ideas y llevarlas a un nivel todavía más complejo. Y llevarlas a un nivel todavía más complejo no es aplicarlas a mansalva en todos los contextos en los que sea posible, ¿no? Sino
el poder aplicar la idea hacia sí misma, el poder voltear la idea de arquetipo y analizar el arquetipo desde la propia arquetipalidad, por ejemplo, ¿no? Eso, eso es un nivel de compromiso mucho más profundo que el de decir Jung tuvo la razón, ¿no? O sea, hay muchas personas que se regodean en el vanagloriar la figura de Jung, pero que no la honran como tal. Porque honrar la figura de Jung es precisamente meter a los conceptos junguianos en el conflicto que les corresponde. Ujú. Entonces, cuando una persona mantiene esta situación en ese ámbito de no ser tocada por el pensamiento, ¿no? O sea, a mí cuántas veces me han dicho, John, en diferentes foros, deja de pensar, empieza a sentir, ¿no? Así. A mí se me hace, A mí también me sí, dicen sí, lo sí, mismo. cuando, Ujú. sí, es decir, como si pensar y sentir fueran cosas completamente distintas, como si estuvieran vedadas la una de la otra, como si el sentimiento no tuviera un pensamiento implícito que se va desarrollando a través de la emoción, ¿no? Y como si el pensamiento no fuera sino la sublación de la emoción llevada hacia su concepto como tal. Entonces, es una situación muy particular esa parte, ¿no? Pero entonces, en esta dicotomía entre el pensar y sentir, lo que hacen muchos junguianos es precisamente que toman la parte sencilla de la teoría, ¿no? Es decir, el sentir es algo natural, que no exige demasiado, ¿no? Es decir, no te exige ir a una universidad del sentir, no te exige meterte a un posgrado, o no te exige estudiar durante 20 años una obra para poder tratar de medio entenderla, ¿no? O sea, el sentir simplemente es algo ya dado, entonces es algo muy sencillo, de alguna forma, y cuando separamos estas dos partes, entonces separamos lo difícil de lo fácil, ¿no? Entonces, es muy sencillo mantener ese junguianismo que solamente se siente, ese junguianismo que solamente se practica, pero que no se tiene que pensar. Pero al hacer eso, hacemos lo que precisamente denuncia Gehrig en cuanto al cuento de Barba Azul. En el cuento de Barba Azul, la esposa, ¿sí? Una vez que ya lo hemos contado, ¿no? Una vez que la esposa abre la puerta y ve la habitación llena de mujeres muertas, se encoge de miedo, ¿no? Y huye de Barba, y huye de esta situación, ¿sí? Entonces el huir y el no querer asumir esa parte es querer permanecer en la inocencia, ¿sí? Pero el querer permanecer en la inocencia es un admitir bajo esa prerrogativa que ya no se es inocente. Ujú. Entonces, es el problema del mundo junguiano, que no admite que ya no es inocente, ¿sí? Que no admite que el trabajo de Jung ya se ha confrontado con su propia negación, pero no quiere asumirlo como tal. Él los junguianos y las instituciones junguianas quieren hacer como que el junguianismo, digamos, quieren hacer permanecer al junguianismo en una virginidad que no le corresponde, ¿no? Ya no está ahí. Lo junguiano se ha confrontado con el mundo y con el espíritu de la época tal como lo vivimos, ¿no? Ahora ya no puede ser pensado en los antiguos ítems que nos proponía incluso Jung, que eran importantes para él. Ahora tiene que ser pensado en otros niveles, en otros momentos y bajo otra complejidad. Ujú. Eh, fíjate, tenía una discusión hace poco en Facebook con un junguiano que me decía, ¿para qué leo a los post-junguianos, no? Ya suficiente tengo con Jung. Ujú. Entonces, me, era como muy, muy, muy curiosa la situación porque recordaba una anécdota que contaba es que nací acerca de una junguiana que en un congreso de psicología analítica decía, ¿no? Les decía a los demás, a ver, todo está muy bien, ¿no? ¿Para qué? Pero ¿para qué queremos hablar más de estas cosas? Si Jung ya lo dijo todo, ¿no? Es precisamente el problema del junguianismo en la actualidad, que sin quererlo se ha convertido en una doctrina porque ha detenido un pensamiento que tendría que estar en continuo movimiento, es decir, confrontado con su otro. En este sentido, entendemos por qué, digamos, el ánimos para Gehrig significa
no otra cosa sino la confrontación, el espíritu de la negatividad, el espíritu de la contradicción, que se asume frente a un concepto, frente a una emoción, frente a una imagen, ¿sí? Y la lleva hacia una dimensión que, no, que le corresponde de una manera más profunda que su propia presentación. Por eso dice Jung, por eso dice Gehry que el animus es la negación de la fenomenalidad, es decir, porque lo que hace es permitir que la noción, que el concepto dentro de ese fenómeno emerja como tal. Es decir, lo que permite el trabajo del animus es liberar al ánima de la apariencia. Ese es el gran trabajo. Y porque mientras el junguianismo se queda en la apariencia, ay, sí, somos simbólicos, y nos individuamos, y conectamos con el inconsciente colectivo, hacemos imaginación activa, pura apariencia y pura falsa conciencia ilustrada. Bueno, decía Levica, conversaba con él, que lo que hace el junguianismo todo el tiempo es proteger el dogma del maestro contra los herejes. Y por eso, precisamente, pensadores como Hillman y Gigeris no los quieren dentro de los ámbitos junguianos. O los que leen a Hillman siguen promulgando a Jung, pero hace muy malas interpretaciones de Hillman. Hay un junguiano colombiano muy malo que hace unas interpretaciones de Hillman fatales. Entonces, esa pobreza a nivel intelectual y esa carencia de ideas dentro del ámbito de la psicología junguiana es lo que posibilita que el pensamiento no gire, no se mueva, que el pensamiento discurra sobre él mismo. Es decir, que el trabajo del animus, como está diciendo, no como una fenomenalidad, sino como lógica que permite que ese fenómeno se piense a sí mismo, penetrar el fenómeno y llevarlo, liberarlo de su apariencia hasta que se abstraiga en sí mismo y se haga consciente para sí mismo. Ese es el de los grandes trabajos que han hecho precisamente el primer Hillman y después Gigeris, el denunciar la pobreza intelectual que se da en los marcos de la psicología junguiana. Y por eso los que se masturban pensando de que en estos movimientos tan géneros está la diosa Artemisa cambiando los fenómenos, de que en cada familia que se está viviendo es que está operando un mito sagrado, o sea, hipostasían cada fenómeno, lo falsifican, lo mistifican con cualquier imagen mítica. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos quieren parecer intelectuales o muy cargados de recursos, pero que piensan muy poco. Y de hecho piensan muy poco. Y de hecho cuando estos tipos de analistas se han enfrentado hacia la negatividad de que ellos piensan, lo que hace es que lo bloquean a uno de Facebook. Y lo bloquean a uno de Facebook porque les cuesta que le rompan las ideas, porque no son capaces de ver desde otro lugar. Es la hipocresía aplicada en su máxima expresión. Quieren liberar a los consultantes de sus complejos, pero ni ellos mismos son capaces de liberarse de sus propios complejos. Quieren liberar a sus consultantes de las ideas literalizadas y de su sombra cuando ellos mismos son capaces ni de liberarse, ni de las ideas teoréticas literalizadas y dogmáticas que se encierran ellos mismos en su práctica y en su teoría y a la hora de comprender. Entonces, lo que hace precisamente el ánimos, no como fenómeno, sino que ya hemos hablado que el ánimos en Gigeris es un concepto, es una lógica. En esa negatividad es poder liberar al ánima de su apariencia, liberarla de su parte factual, de su parte fáctica, abstraerla de eso y llevarla a un nivel de mayor complejidad, de mayor abstracción y que se haga consciente de sí misma. En el cuento de Barba Azul, lo que hace precisamente, pero no la interpretación junguiana clásica, lo que constituye lógicamente a la esposa es que dentro de esa inocencia, pero una vez que ella se enfrenta precisamente a la muerte, es ese primer encontronazo que ella tiene frente al ánimos, es decir, donde ya está despojada de toda apariencia virginal e inocente. Pero al mismo tiempo, el ánimos también se ha enfrentado a su propia inocencia y a su propia virginalidad, porque Gigeri lo que nos dice es que es una unidad, que es un vis a vis,
entre ánima y ánimos, donde es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Pero muy en el fondo, el ánima, lógicamente hablando, es ese animus que necesita que la libere de su inocencia, de esa inocencia, de esa inconsciencia en la que ella está subsumida en ella misma. Entonces, porque, o sea, si prácticamente el cuento de Barbazul existe y que ella la protagonista, es que es gracias que porque el uno y el otro es el complemento. Barbazul no puede ser Barbazul si no existiera la esposa, porque ese es el elemento constitutivo, lógicamente hablando, que le permite a ella liberarse de toda inocencia y de toda apariencia de lo que ella cree que es. Entonces, es decir, que esa apariencia, es decir, que al liberarse de esa apariencia se da cuenta de la constitución psiquial que es el alma, que es lo uno y lo otro al mismo tiempo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que en ese primer momento, que en ese segundo momento, cuando Barba Azul y quiere matar a su esposa o la mata, lo que está intentando es precisamente liberarla de toda positividad. Y al negarla, lo que hace es que la afirma en ella misma, le abre un claro, es decir, le abre un claro que puede adquirir conciencia de ella misma, al mismo tiempo que el ánimos, que la lógica o barba azul se puede dar cuenta también de la inocencia y de lo virginal que es en él, porque es lo uno y lo otro al mismo tiempo, es esa unidad diferenciada. Pero ¿qué es lo que hace? Pero porque el alma necesita crear una posición, el otro en ella, o esa diferencia en ella, porque ella necesita negarse, ella necesita verse enfrentada a esa contraposición que la haga liberarse de toda apariencia. Sí, sí, precisamente. Y ese es el recibimiento del ánimos como tal, ¿no? En otros momentos les hemos comentado acerca de la necesidad de recibir al huésped indeseable, ¿no? Es decir, ese otro que se presenta ante la casa y que nos obliga a tener que transformar la forma de la morada para que se adapte a él mismo. Entonces, el ánimos viene como este otro, como este otro de sí mismo, ujú, que de alguna manera sí, no es que lleve al fenómeno hacia una situación diferente de la que está viviendo. Al contrario, lo que hace es posicionarlo en la situación en la que está presente ya. Porque el ánimos es un a priori, el ánimos ya existe como tal, ¿sí? Pero el fenómeno tiene que llegar a él, tiene que darse cuenta de que ya está ahí en esa situación, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos ante un proceso terapéutico, eh, regularmente los legos, ¿no? Aquellos que no están dentro de la situación, dentro del ambiente, piensan que el trabajo de la terapia es hacer crecer a la persona, ¿no? Es decir, hacer crecer a la persona, mejorarla, curarla, supone llevarla a un lugar en el cual en ese momento no se encuentra. Y entonces el sujeto, el paciente y el terapeuta entran en un juego neurótico en donde el paciente siente que tiene que llegar a un lugar y el terapeuta siente que tiene que llevar a su paciente a otro lugar, a un lugar particular. Cada uno tiene una imagen en la cabeza de dónde es ese lugar, ¿no? Y obviamente nunca coinciden como tal. Pero realmente, digamos, el proceso terapéutico implica el que el paciente pueda estar en donde está, ¿sí? Ser lo que ya es en ese momento y ser consciente de esa misma posición en la que está. No es una situación de conformarse con quien soy, sino simplemente asumir que soy lo que soy. Ujú. Es decir, en esta sociedad, en esta cultura, por ejemplo, donde se nos enseña que cada quien tiene que ser lo que quiera ser, ¿sí? Que tenemos una elección particular para poder decidir hacia dónde queremos llevar nuestro destino y toda esa parte, esa situación. No nos damos cuenta de que, sin embargo, en esa libertad está puesta una, una ancla, ¿sí? Un seguro que no nos, constriñe a una necesidad todavía más profunda. Porque a pesar de que nosotros elegimos,
¿sí? Ser lo que somos, esa elección se elige dentro de un marco rígido de la propia cultura. Ujú. Un marco que no se mueve bajo nuestras necesidades, sino que se mueve de manera autónoma y nosotros nos movemos con él, ¿no? Es como si el pez quisiera que el mar estuviera o fuera lo que él quisiera, ¿no? Es decir, el pez se encuentra en el mar y no puede hacer otra cosa más que adaptarse a esa misma situación. Entonces, en ese sentido, si cuando nosotros decidimos elegir y de alguna manera no asumimos nuestra propia condición como tales, entonces nos vemos obligados, ¿sí? a mm, que nuestra vida discurra, ¿sí? bajo la égida de otro compromiso todavía más abarcador, ¿no? Otro compromiso más tiránico, que es el compromiso del espíritu de la época, ¿sí? Es decir, en esta cultura de la elección continua, alguien siempre elige por nosotros. Ujú. Y ese que elige es el espíritu de la época que todo el tiempo está llevando a cabo sus propias necesidades a través de nosotros y a través de la ilusión que tenemos de poder elegir. Entonces, mucho de nuestro estar al tanto de nuestra situación particular implica el poder saber que estamos atados de cierta manera, que Ananké, sí, que la diosa Ananké está constriñendo nuestro propio destino de forma continua. Ujú. Y que aún existe, a pesar de que en la liberación nosotros ya, en la liberación y en el nacimiento de nuestra propia individualidad, nosotros nos hemos fugado hacia una dimensión más compleja de este compromiso, que sin embargo sí, sigue presente también de una forma más compleja. Ujú. Entonces, eh, en esta situación, la esposa, por ejemplo, de Barba Azul, cree, o perdón, digamos, o nosotros creemos que el momento de la muerte de la esposa no ocurre nunca, ¿no? Que la muerte, digamos, que la esposa es salvada de la muerte como tal, pero realmente la muerte ocurre. La muerte no es otra cosa sino la visión de las esposas que están muertas dentro de la habitación. ¿Sí? Cuando la esposa, eh, incluso cuando la esposa tiene la idea, la curiosidad por abrir la habitación, por ver qué hay dentro de ella, en ese momento la esposa ya está muerta, ¿sí? Porque la esposa ha perdido su inocencia en esa situación y ahora es completamente diferente. Ha muerto a la inocencia de sí. Por eso, cuando aparece Barba Azul, aparece solamente cuando la esposa ha perdido la inocencia, ¿sí? Cuando la esposa perdió la inocencia de su propia perspectiva, cuando el ánimos ha entrado de manera consciente en su propio proceso psicológico, entonces en ese momento Barba Azul aparece como la representación de ese ánimos que se presenta y la esposa tiene que huir, la esposa tiene que alejarse, tiene que ver a Barba Azul como un asesino, porque precisamente el verlo como un asesino es la constatación de que algo está ocurriendo dentro de ella, de que se ha transformado, de que ha sido asesinada. Ujú. Es decir, ella ya ha muerto en ese sentido y, por lo tanto, de lo que quiere escapar no es de su propia muerte, pero no es de la muerte que le pueda ocurrir, sino es de la muerte que ya le ha ocurrido. Ujú. Y eso pasa continuamente con nosotros. Queremos escapar de las cosas que ya nos ocurrieron. Queremos hacernos inconscientes de las cosas que estamos viviendo realmente. Ujú. En México tenemos una Sí, expresión para eso. Decimos, queremos darnos a tole con el dedo, ¿no? Es decir, engañarnos sí. en el sentido de decir que las cosas que están ocurriendo no están ocurriendo como tal. Ah, sí. ¿Sabes cómo Sí, decimos en Colombia? esa, En Colombia ¿cómo? decimos que nos gusta hacernos los maricas. Nos gusta hacernos los maricas o los Exactamente. huevones. Exactamente, ¿no? Es que así recuerdo que usaba una frase, ¿no? Decimos, escaqueamos, ¿no? Me parece que se usa, evadimos la situación, nos escondemos de la propia verdad que ya estamos viviendo. Y eso es la neurosis como tal. La neurosis en el sentido personal, ¿sí? Es este escaparnos, este no estar de acuerdo con una situación que ya estamos viviendo, este ser ya adultos y no querer ser adultos todavía, ¿no? Ya haber sido expulsados del hogar paterno
y querer todavía hacer como que estamos viviendo dentro del hogar paterno, es decir, buscando padres sustitutos que nos hagan sentir la seguridad y nos hagan, digamos, vivir la ilusión de que todavía no hemos salido a nuestra propia adultez, a la desnudez de nuestro propio cosernos nuestras propias ropas, ¿no? Es que Nancy le decía hacernos nuestra propia cama. Y ese es un poco, por ejemplo, el escaquear que hace constantemente la psicología junguiana hacia los símbolos muertos, pensar de que los símbolos del cristianismo, del más allá del mitologismo griego todavía están vivos y operativos psicológicamente, llevarnos al útero, es que Nancy le decía, nos quieren llevar otra vez al útero simbólico del cual ya salimos hace mucho tiempo, porque no queda más que otra que estar a la altura de lo que ya se es, dentro de una era tecnológico industrial, tecnificada, informática, en un mundo de más media, despojados de todo manto simbólico celestial, que vende la psicología junguiana, porque no acepta que eso ya ha sido asesinado lógicamente hablando, no acepta que el alma ya está ahí. Son los que promulgan el alma y hablamos del alma y el alma nos lleva al mundo del inconsciente y el alma es la que nos trae el transgénero, pero es la falsa conciencia porque no atienden el alma tal y como está en el presente. Es decir, si el alma no se acomoda a lo que ellos creen que es el alma, entonces si no se acomoda a la visión de ellos, entonces no es alma. Porque entonces el mundo está mal, hay que reencantarlo, devolverle el alma al mundo, devolverle la vida simbólica que le hace falta. Oh, pero sorpresa, pero no aceptan el alma en el presente, no aceptan el alma en lo que acontece, el acontecimiento, esa fuerza vinculante de la vida en la que nos mantenemos atados todos los días. Entonces, dice el Juliano, es que el dinero es el demonio y ellos son cobrando 60 y $80 por la sección de terapia y el dinero es el demonio. Entonces, en este sentido, cuando precisamente lo que ocurre es que dentro del cuento, la princesa, es que la esposa, ella también ansía salir de su propia inocencia, se ve empujada, es ella misma hacia eso. Entonces, decir, que el alma queriéndose empujar a ella misma es que ella misma se quiere empezar a enfrentar a su propia negatividad. Es decir, salirse de ese manto, de esa envoltura de apariencias que tiene y empezarse a enfrentar con ese otro de ella misma, con ese otro que la empieza a negar, que es la muerte. Entonces, cuando uno muchas veces piensa que es que eso pasa en terapia, cuando en terapia vos no te has dado cuenta que cuando los consultantes empiezan a tomar conciencia de muchas cosas, unos aguantan el proceso, pero muchos abandonan la terapia. Ya, claro, eso está bien, porque eso no es ninguna imposición, pero el compromiso, como diría Hegel, el poder sostener la negatividad en ese proceso, requiere de todo un compromiso, psicológicamente hablando, hasta que el alma se haga consciente de ella misma. Entonces aquí es precisamente lo que hace la esposa al poder a sostener a Barba Azul dentro de todo eso, dentro de todo el proceso, mientras llegan sus hermanos, si es que la salvan, es sostener la negatividad todo el tiempo que está infligiendo el ánimo sobre ella misma. Ojo, hablamos que aquí, Barba Azul, el ánimo no es un fenómeno, sino la negatividad, la lógica que entra a negar eso. Entonces, es decir, lo que hace es al sostener Barba Azul a la esposa dentro de la huida, dentro de lo que ella quiere hacer, es poder demorar ese proceso de negatividad con ella misma hasta que es capaz de hacerse consciente ella misma. Es decir, que en todo proceso, cuando el alma se ve enfrentada a ella sí misma, es demorarse en esa negatividad. Es decir, pensarla, reflexionarla no desde la exterioridad, como se da desde afuera, como lo hace un frar, sino demorarse en la interioridad de esa negación que está infligiendo Barba Azul sobre la esposa, es decir, el ánimo sobre el ánima, y que es lo que la posibilita abrirse a otra perspectiva que antes no tenía, que es lo que pasa, por ejemplo, con Asmodeo y Sara, que lo que hace Asmodeo todo el tiempo estando ahí es un trabajo de negar.
constantemente a Sara dentro de lo que la constituye, hasta que en algún momento puede hacerse consciente, el alma se puede hacer consciente en ella misma, en Sara, no Sara, sino la lógica en Sara, que esa es una cosa muy diferente. Entonces, ¿qué ocurre precisamente dentro de la constitución, dentro de este cuento de Barba Azul? Que ese otro, que es lo que implica el ánimos, es no más que hacer un proceso de demoración, de demorarse en la negatividad, de la reflexión profunda y hasta que el alma se interiorice en ella misma, se separe de su parte objetual fáctica y se pueda interiorizar en ella misma. Así es, así es. Entonces, en cierto sentido, ¿no? Podríamos decir que la búsqueda, una búsqueda implícita de la propia alma, ¿no? Ah, me acordaba no, no tenemos que leer la palabra alma, recordemos, como un objeto, ni como una sustancia, ni como una imagen, ni como un fenómeno siquiera psicológico, ¿no? El alma es un contexto, es un movimiento de pura productividad psíquica. Entonces, en este sentido, este movimiento, ¿no? Lo que busca es un asidero, es de alguna manera plantarse dentro de una propia positividad, dentro de algo que sea este, algo tangible como tal, ¿no? Como una obra o como un objeto. Y posteriormente impulsarse por medio de él para poder llevarse hacia una complejidad distinta. Entonces, esta diferencia, de alguna manera, es lo que el alma intenta continuamente asumir. Es la dialéctica entre la positividad y la negatividad de la propia posición del alma, ¿no? El alma busca liberarse a sí mismo de su estadía ánima y entonces, para ello, necesita asesinarse a sí misma, necesita matarse a sí misma. Ujú. Ya lo habíamos visto nosotros en los ensayos anteriores, que el alma, para poder impulsarse, tiene como imagen particular el asesinato de sí. Ujú. Y no es un asesinato metafórico, como lo decía en algún momento Hillman, ¿no? Sino al contrario, es un asesinato en la realidad. Sí, en el mundo hay, en la historia de la propia conciencia, la conciencia se ha tenido que asesinar a sí misma para poder impulsarse a nuevas formas de sí misma, ujú, para poder introducirse, interiorizarse en el animal humano y dejar que el humano traspase su animalidad. Tuvo que matarse a sí mismo, ¿no? Tuvo que matarse en actos incisivos de matanza sacrificial, ¿sí? De caza primordial para poder llegar a estos elementos. Entonces, de forma lógica, el alma sigue matándose a sí misma cada vez que se enfrenta a su propio otro, a la forma negativa de sí. Ujú. No es que alguien tenga que liberarla, sino que el alma se libera a sí misma a través de este mismo proceso. Entonces, es interesante porque eso quiere decir que el alma tiene dos objetivos aquí, ¿sí? Por una parte, intenta ir, digamos, impulsarse sobre su propia positividad y llevarse a una dimensión que ya le corresponde, que está ahí implícita en ella, sí, que es su a priori y de la cual tiene que cobrar conciencia, pero a la vez no quiere darse cuenta de eso. Ujú. Quiere las dos cosas. Quiere ser consciente de y no quiere ser consciente de. Ujú. Ese es un tema muy interesante. Más tarde, bueno, sí, más tarde Gehrig lo va a tratar en un libro que se llama Neurosis, donde habla acerca de cómo el alma también busca, digamos, formas de engañarse a sí misma, ¿no? De hacerse creer que todavía está, digamos, en otro momento particular. Y es parte del movimiento del alma. Sí, es parte del Lo movimiento simula. este propio engaño. Lo simula exactamente. Entonces, el problema es que nosotros nos empantanemos en esa misma simulación, ¿no? Creamos que esa simulación es donde se puede construir una psicología como tal, cuando no, ¿no? La psicología, por eso, ot- el- en este trabajo que estoy haciendo de traducciones, otro libro que estoy traduciendo es un libro muy importante de Gehrig que nunca se tradujo, ni siquiera al inglés, que es el Psicología del Ánimos.
ánimos, es que sería psicología ánimos, ¿no? O sea, ni siquiera es psicología del ánimos, porque no trata del ánimos, sino es una psicología desde el ánimos. Ujú. Por lo tanto, es una psicología de la negatividad, una psicología de la vida lógica, ujú, que lo que, digamos, tiene como base el poder asumir que el fenómeno sí, sí tiene que enfrentarse a su contradicción, a la contradicción de sí mismo, y que ese es el papel que tenemos nosotros como psicólogos y como psicoterapeutas. No solamente promover este enfrentamiento, porque el enfrentamiento ya está, sino más bien estudiar este enfrentamiento, estudiar esa contradicción inherente que es el fenómeno psicológico. Ujú. O sea, nuestro papel no está ni en ayudarlo, no somos parteros, no somos cuidadores, no somos ayudadores. Nuestro papel es ser testigos de ese proceso, ¿no? Y no cerrar los ojos ante el horror de esa situación, que es lo que de repente hacemos como cultura, ¿no? Querer cerrar nuestra propia alma, ¿sí? A la visión de ese otro que se cierne sobre nosotros y por lo tanto lanzarlo hacia el mundo como la sombra de nuestra propia posición en la realidad. Eh, pues la psicología nos vende que nosotros sí somos parteros. Pues aclaro lo que es de la psicología junguiana, que somos parteros, cuidadores, ayudadores. Es como decías que Nazi, los psicólogos somos sacerdotes con título, en el sentido de que lógicamente estamos movidos por la moral de ayuda, cuídate, mejórate, un discurso sacerdotal, como diría Foucault, o como diría Nietzsche, mejoradores del mundo, partear y cuidar. Pero aquí en el ámbito de la psicología de Giger es liberada de todo moralismo, sino lo que hace es precisamente ver el alma en sus expresiones, en sus movimientos y lo que la va constituyendo lógicamente, es decir, de cómo se va volviendo una realidad radical en sí misma y que por ende se afecta a sí misma y afecta a la conciencia del humano. Pero entonces, en este sentido, algo lo que también plantea un poco también el cuento y demás, es la misma palabra. Yo pienso que cuando uno lo mira aquí psicológicamente hablando, es Giger y lo que hace psicología. Psicología, es decir, el logo del alma, el logo de la psique. Entonces, cuando vemos que precisamente lo que hace Giger, o sea, cuando estamos diciendo ahorita que es que el ánimos no es un fenómeno, sino que es que es el despliegue de una lógica sobre el alma, sobre el alma, sobre esa producción psíquica que todo el tiempo está haciendo sobre ella misma. Pero entonces, parte de lo que me parece muy interesante dentro de la constitución de este cuento es que Giger no ve a, al alma por un lado y al ánimo por el otro lado. Él siempre está hablando y hasta incluso desde este libro, El Animus de la Psicología, es que él dice que siempre hay una unidad psicial que está disociada y asociada al mismo tiempo. Es decir, disociada en el sentido que necesita verse desde su otro para poder negarse a ella misma, pero asociada en ella misma porque es la constitución pensante urobórica que vuelve sobre ella misma una y otra vez. Es decir, porque el trabajo del ánimo no es algo así sobre algo etéreo, sobre algo por allá volado, no, sino que es precisamente sobre esa apariencia, sobre ese real que empieza a acontecer ahí. Y es que es lo que precisamente dentro de este cuento de Barba Azul lo que hace es que al poderlo pensar sisigialmente, es que está queriendo mostrar todo ese pensamiento dialéctico, la dialéctica que está haciendo el alma sobre ella misma. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo acá? Y que como estamos diciendo, esto no se puede imaginar, esto no se puede intuir, esto no se puede sentir. Siente el ánima, siente el ánimus. No, esto se tiene que pensar. Y pensar en el sentido estricto de la palabra es que es mirar cómo discurre lógicamente esa unidad sisigial, siendo lo uno al mismo tiempo. Entonces, que, por ejemplo, Gigeris menciona un poco en el cuento, y es que a veces es el animus mismo quien protege al ánima la protege a ella frente a su propia inocencia, es decir, que no se vea enfrentada, de que no se vea enfrentada al asesinato. ¿Por qué? Porque es que es contradictorio.
O sea, y no es tan, esto es difícil esto es difícil de comprender, pero vamos a ver si lo logro explicar de manera sencilla o si no vale mi ayuda. Es decir, que en ese primer momento el Animus, a pesar de que tiene las esposas guardadas, es decir, que él sabe lo que lógicamente lo constituye, pero el ánima no tiene ni idea de lo que le va a ocurrir, lo que hace es protegerla. En ese primer estadio, en ese primer momento de inocencia, vamos a poner un ejemplo, que es lo que estamos hablando, que es que muchas veces la incapacidad del humano de verse enfrentado a veces para no pensar o discurrir, entonces se queda envuelto frente a las posibilidades propias que plantea la vida. Tranquilo, feliz, una cosa, la otra, el mundo lo que te ofrece, todo. O sea, pero lógicamente no es así. O sea, es decir, que esa protección sea inicial es por el hecho de que esa parte del ánima misma no se ve empujada todavía a salir de la inocencia. Es ella misma en ese primer momento la que se quiere ver enfrentada a su propia inocencia, es decir, a salirse de esa inocencia en la cual ella es. Entonces, es que no es que el animus la infrinja o la obligue en ese primer momento a que ella se haga consciente ella misma. De hecho, lo que hace es protegerla en ese momento, pero ella en sí misma, para poder salir de esa inconsciencia, de esa inocencia y de esa improductividad y de la improductividad de ella misma, es que se ve empujada ella misma a abrir la puerta, es decir, a tener ese primer contacto con el asesinato, es decir, lógicamente hablando. Así es, así es. Entonces, en esa situación nosotros debemos estar, esta disparidad, esta dualidad que aparece en las figuras de el ánima y el ánimus, realmente no es una situación real como tal, es decir, no hay una disparidad efectiva, es la imagen de la disparidad la que nosotros vemos, pero en el pensamiento ambas posiciones son, como lo ha dicho John muy bien, son una relación sisigial, ¿no? Es decir, la relación sisigial en ese sentido implica que no hay diferencia entre una y otra realmente, ¿no? Que siempre ocurren a la vez y que están ahí particularmente unidas, ¿sí? Porque no son otra cosa sino una unidad. Ujú. Esto lo va a llamar en algún momento y Eric la unidad de la unidad y la diferencia, ¿sí? O sea, porque si son esta separación existe, pero existe dentro de una unidad, ¿sí? Pero dentro de una unidad que tiene que ser diferenciada. Esos juegos del pensamiento solamente pueden entenderse bajo el propio pensamiento, no bajo la imagen, porque en la imagen nosotros tenemos una narrativa, una relación, digamos, eh, temporal que tiene que irse desarrollando, pero mm, hay muchas cosas de la propia complejidad del alma que ya no pueden entenderse de esa manera. Se podían entender así de forma mitológica, pero ahora ya no podemos entenderlo así. Tenemos que entenderlo poniéndolo como una noción, ¿sí? Entendiéndolo como desde su aspecto puramente nocional. Ujú. Entonces, tanto la huida como el asesinato, como el interés, como la muerte, todos esos procesos no son otra cosa, sino los momentos, sino las características que nos indican que el ánimus ha irrumpido dentro de la propia dimensión del ánima y que se ha llevado su inocencia, se ha llevado su virginidad, ¿no? La virginidad, la pérdida de la virginidad no es otra cosa sino la asunción de la muerte como tal. Ujú. La asunción de la mortalidad y del asesinato del alma virgen, ¿sí? Han sido arrebatados de su propio lugar seguro, ¿sí? Y han sido introducidos dentro de sí mismos, ¿sí? La muerte de un concepto o la muerte en el concepto no es otra cosa más que la irrupción del mismo concepto dentro de sí mismo, ¿sí? No es la salida del concepto, es hacia adentro donde se tiene que ir, ¿no? Como en esa imagen que decía Jung en algún momento, él sueña que tiene una paciente, ¿no? Y que la paciente está dentro de una fosa, ¿sí? En esa fosa hay un pantano. Entonces en el pantano está hundiéndose. Y la paciente le tiende la mano y le dice que lo ayude, ¿no? Que le ayude a salir. Y Jung le dice,
no, no hacia afuera, sino a través. Ujú. Precisamente, es decir, el, el, el camino del fenómeno no es hacia afuera de sí mismo, sino es hacia adentro de sí, ¿sí? Es en el buscar de alguna manera liberar a la Sofía de la materia en la que está enclaustrada. Ujú. Es el hacerle caso a lo que decían eh, alquimistas como Dorneus de debemos tener cuidado con la fisicalidad de la materia. Ujú. Es decir, debemos de tener cuidado con la experiencia puramente ánima del fenómeno psíquico. Necesitamos ir más allá. ¿Sí? Necesitamos ir más allá, que es un más acá del propio fenómeno, es un dentro de. Para liberar al fenómeno de su fisicalidad, necesitamos llevarlo a un proceso completamente nuevo, en el que sin embargo ya está. ¿Sí? Que no tiene que venir en algún momento, sino que ya está presente ahí. Entonces, Gehrig nos marca cuatro facetas que podríamos nosotros entender como separadas, pero que ocurren de manera simultánea, ¿no? La primera es el acobardamiento. El acobardamiento es la posición, es la experiencia de la entrada del ánimos. Ese acobardamiento me dice que yo ya soy consciente de que el ánimos ha entrado, pero que no quiero ser consciente de. El segundo, el segundo elemento es la abstracción, es decir, entonces intento separar la inocencia por un lado y el asesinato por el otro, ¿sí? A la esposa por un lado y a Barba Azul en el otro. Ujú. Pero esa separación implica que ya están juntos, que ya hay una sisigia como tal, porque yo no necesito separar lo que está, sino lo que ya está unido. Ujú. La idea de separación no es cuando se ha unido a una situación particular. Ujú. Y la tercera es que la ausencia del ánimo. Acuérdense que en el cuento Barba Azul se va y Barba Azul deja a su esposa que haga lo que quiera, ¿no? Pero la ausencia, el Barba Azul ausente no implica otra cosa sino su presencia como negatividad. Ujú. Porque Barba Azul se va, pero lo que queda entonces en ese momento es la curiosidad de la esposa. Y esa curiosidad es la presencia de Barba Azul ahí. Es la curiosidad que mata al gato o la curiosidad que lleva a la esposa a la experiencia de la muerte como tal. Ujú. Barba La Azul cuando se negatividad queda en presenta la llave. no hace otra. Así es. Y Barba Azul cuando se presenta no es otra cosa sino la constatación de que eso ya ha ocurrido. La imagen ocurre siempre después de que la noción se ha sentado. Ujú. Y por último, la insistencia del ánimos, ¿sí? Por matar su propia inocencia, está ahí presente, ¿no? Es una necesidad de esta posición. Entonces, nosotros debemos otra vez recordar que de lo que estamos hablando aquí son de tres posiciones distintas de la relación ánima y ánimos, de esta relación sisigial. En la primera, digamos, hay una completa inocencia que no puede ser mancillada, porque el esposo la rapta, se la lleva a otro mundo, la cambia de dimensión. Pero aquí ya no es posible. Se está huyendo de un ánimos asesino, ¿sí? Pero la huida ya implica que el ánimos es inevitable. Ujú. La huida implica que ya no se puede escapar de él, porque la huida, digamos, por otra parte, la contraparte de la huida es el ser atrapado por esta misma situación. Ujú. Entonces, bueno, en este sentido, eh, el proceso que aquí, digamos, ocurre, todavía tiene que ser continuado en otro momento por otra situación particular, que va a ser lo que vamos a revisar en el siguiente capítulo. Sí, no, yo lo que quería como apuntar frente a eso que estabas diciendo es que es un poco, que es que precisamente en el momento en el que ella quiere, en el que el alma quiere huir, es que ya ahí en ese momento es que ya sabe que está atrapada. O sea, es decir, lógicamente hablando, si hay una huida es porque ya sabe que se va a ver agarrada de eso. Es decir, entonces, pero ella lo hace por sí misma para quererse distanciar de lo que, de ese aspecto para poder volver a un estadio anterior que sabe que no quiere, que no puede volver. Y que precisamente con la presencia, si en ese momento queda la negatividad ahí, pero al llegar ya Barba Azul, con la presencia total, es decir, lógicamente hablando, es que ya ella se ve agarrada, se ve imposibilitada de huir de sí misma. Y ese es prácticamente como parte de todo este trabajo psicológicamente hablando, pero que es un autorretrato, que es el autorretrato sisigial,
de lo que está ocurriendo en el alma, de lo que está ocurriendo psicológicamente hablando en las diferentes posiciones que el alma asume como ella misma, como inocencia, después como huyendo de ella misma en ese primer momento, pero ya después en otra posición como Animus, que lógicamente empieza un trabajo de negación sobre ella misma. Es decir, de Claro, separándola de toda esa envoltura de apariencias, como diría Hegel, que hay que tener cuidado de las apariencias, porque lo que es no es lo que muchas veces queremos que sea. exactamente. Fíjate que al final entonces esta situación nos pone mucho en contacto con esa idea que tenía Jung acerca de la falsedad del sufrimiento, ¿no? Él pensaba que la mayoría de los sufrimientos lo que hacen es ocultar un sufrimiento original, ¿no? Hay un Mm, sufrimiento que la persona oculta bajo la vivencia de otros sufrimientos. Entonces, el mm, paciente llega con un montón de situaciones terribles que le han sucedido o que le suceden, ¿sí? Pero muchas de ellas están construidas alrededor o como defensa de la inocencia ante ese otro sufrimiento, ¿no? El sufrimiento real no quiere ser tocado, quiere ser de alguna manera mantenerse incolume, mantenerse virginal, por lo tanto, y permanecer ahí. La persona, el paciente no quiere atender, no quiere darse cuenta de ese mismo sufrimiento y por lo tanto prefiere sufrir de muchas maneras mm. para no tener para no tener que enfrentarse a la verdad de su propio sufrimiento como tal. Ujú. Entonces, o sea, nosotros vemos que esta situación ya está presente en Jung de alguna forma, ¿sí? Y que de otra manera, Giegerich la continúa haciendo alusión a esta idea implícita dentro de la misma situación. Es la contraposición, podríamos decir, de un sufrimiento que ocurre dentro de la lógica de la propia posición del sujeto en su existencia, ¿sí? Contra un montón de sufrimientos que suceden de manera emocional, de formas puramente semántica allá afuera. Ujú. Hasta qué punto los sufrimientos que vive el paciente, ¿sí? Son esto, son formas de evasión de la verdad que ya está viviendo, pero que no quiere asumir. Sí. Jung lo que dice es que la neurosis es la evasión al sufrimiento legítimo. Esa es la frase como tal que él dice. Y es que precisamente eso cuando que diciendo, el consultante es experto haciéndose el marica, en el sentido de que, ay, es que estoy sufriendo porque mi pareja me dijo, ay, es que estoy sufriendo entonces porque la vida es muy dura, ay, estoy sufriendo porque es tal cosa. Obvio, porque está sufriendo porque se resiste, se rehúsa, huye de lo que realmente tiene que enfrentar. Semánticamente, ay, sí, sí, el mundo está mal y bueno, y estoy sufriendo porque mi novia me dejó, y estoy sufriendo porque me quedé sin plata, y estoy sufriendo porque una cosa la otra. Pero como diría Nietzsche, el ser capaz de dar una respuesta afirmativa, de decirle sí a la vida a pesar de todo, es un gran problema. Y el decirle sí y dar una respuesta afirmativa, psicológicamente hablando, es poder verle la cara a ese huésped, a ese otro por sí mismo y ponerse a la altura de lo que le acontece ahí. Porque una cosa es lo que pasa y los consultantes sufren es por lo que le pasa. Es que me pasa, es que me siento muy triste, lo que pasa es que estoy agarrado por una depresión, lo que pasa es que tengo una crisis existencial, lo que pasa es que la ansiedad porque mi mamá me dejó y porque me tengo que hacer responsable de mí mismo. No, 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 eso es lo que le pasa. Pero lo que le acontece muy en el fondo es otra cosa muy diferente. Y en el fondo, el tener que hacer cargo de ese acontecimiento en la vida significa que no quiere dejar atrás todo ese lugar tranquilo y toda esa envoltura y toda esa inocencia con la que he venido viviendo. La quiere proteger a más no poder. Y esa es la neurosis. Gigerit decía que precisamente la neurosis es querer quedarnos en donde ya no estamos. Qué buen remate es. Exactamente, pues bueno, yo creo que con eso hemos abarcado esta segunda parte, ¿no? El siguiente, la siguiente sesión nos abocamos al tercer apartado de este ensayo, que se llama la tercera posición del alma con respecto a su experiencia, de su otro, firmeza ante la muerte. Ujú.
muy interesante. Entonces, y nos queda esa parte y me parece que nos queda una cuarta todavía. Pues, Gary acostumbra a hacer eso, ¿no? Es decir, nos dice que va a haber tres, pero siempre hay un cuarto que lo completa. hasta un quinto. Con él nunca sabe dónde terminan las cosas. Pero bueno, eso, esas son las cosas de la vida y como dice uno en el amor, cuando lo sacan usted de esa inocencia, de que el amor es bueno y después llegan a usted y le rompen el corazón y no era tan bueno como vos pensabas. Pero muy bien. Bueno, se cuidan mucho y nos vemos hasta en otra oportunidad. Hasta luego.